Bienvenidos al curso introductorio de estadística básica, donde veremos algunos conceptos básicos de estadística. Quien les habla, Hubert Gutiérrez, va a estar acompañándolos en este corto curso de introducción. Para iniciar vamos a presentar un video donde nos va a explicar las generalidades de la estadística. Cuando naces, compartirás tu cumpleaños con más de 17 millones de personas. Durante tus 10 años en la escuela tendrás un promedio de 17 amigos. Para cuando tengas 40, este número habrá bajado a 2. Te crecerán 950 kilómetros de pelo. Te reirás un promedio de 18 veces por día. Caminarás el equivalente de 3 vueltas al mundo. Comerás 30 toneladas de comida, beberás más de 9.000 tazas de café, tendrás una oportunidad en 10 de ser electrocutado. En promedio pasarás 10 años de tu vida en el trabajo, 20 años durmiendo, 3 años sentado en el inodoro, 7 meses esperando en el tráfico y 2 meses y medio esperando en el teléfono. Pasarás 12 años viendo televisión y 19 días buscando el control remoto, con lo cual solo te queda un quinto de tu vida para vivir. ¿Sabe usted de dónde salen esos datos? ¿Cómo cree que se consiguen? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de recoger información y clasificarla de forma precisa y ordenada? ¿Conoce el proceso de recolección de la información? ¿Cómo se calcula la muestra? Con frecuencia ilustra mediante gráficas o tablas la información que recoge. ¿Dejaría usted a los economistas o a los sociólogos la interpretación de la información que se recoge día a día en los diferentes contextos sociales? Pues bien, para responderse a estas preguntas, lo invitamos para que mediante el análisis de un caso especial recorra y practique algunos principios y adquiera competencias para la consecución y el manejo práctico de la información, con base en una disciplina aplicada a todos los campos de la actividad humana. Esta disciplina es la estadística, indispensable para la administración y el control de actividades relacionadas con la economía, la producción, las finanzas, la contabilidad y el mercadeo, la sociología y las ciencias políticas, entre muchas otras áreas. Los principios de la estadística le permiten plantear proyecciones de las variables a corto, mediano y largo plazo, y le posibilitan además la comprobación de hipótesis y el análisis de procesos encaminados a facilitar la toma de decisiones en el ámbito empresarial o en el contexto de la investigación en cualquier área del conocimiento. Anímese a aplicarla a partir de sus propias experiencias. De esta manera logrará ser más efectivo y eficiente en sus actividades personales y laborales. Por ejemplo, del 100% de su tiempo clasifique el lapso que dedica al trabajo, frente al tiempo con que cuenta para estudiar, divertirse y o descansar, y saque conclusiones sobre lo que debe hacer para que haya un verdadero equilibrio entre las obligaciones y el tiempo de ocio que debe separar para mantenerse sano física e intelectualmente. Adelante. Bien, como nos podemos dar cuenta, la estadística es bastante importante en la actualidad. Hoy en día todo lo que encontramos a nuestro alrededor es información y datos. ¿Cómo procesar estos datos? ¿Cómo analizarlos? Contamos con la estadística, que es una herramienta bastante útil para poder comprender todo este tipo de información. Para poder empezar a hablar de estadística, vamos a analizar este mapa conceptual para mirar y comparar algunas de las definiciones. Como se dijo anteriormente, la estadística es una ciencia que trata de la interpretación y análisis de los datos. La estadística se divide en dos ramas, en estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva consiste en el conjunto de procedimientos que permiten realizar adecuadamente la recolección, organización, resumen, descripción, interpretación y presentación de uno o más conjuntos de datos. Inicialmente nosotros trabajamos la estadística descriptiva
para todos los casos que vemos en la vida cotidiana, donde podemos analizar diferentes gráficos. Dentro de los más comunes, que vamos a ver posteriormente, está el diagrama de barras o el diagrama circular. Un diagrama de barras lo podemos encontrar nosotros fácilmente en un recibo de la luz. Poder interpretar este tipo de gráficos es fundamental. Dentro de la estadística descriptiva encontramos nosotros que para un grupo de datos necesitamos primero una población objeto de estudio. De esta población tomamos un subconjunto denominado muestra y de allí lo que vamos a analizar son las variables. Dentro de las variables encontramos dos tipos, variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son características o atributos, cualidades del conjunto de datos que queremos analizar. Por ejemplo, en un grupo de personas se puede analizar el color del cabello, se puede analizar el color de los ojos o los gustos en diferentes tipos de comidas. En las variables cuantitativas hace referencia a las características que se miden con escala numérica, es decir, hace referencia a números, a cantidades. Estas variables cuantitativas se clasifican en dos, pueden ser discretas o continuas. Las variables cuantitativas discretas son números enteros, es decir, cuando se le pregunta a un grupo de personas cuántos miembros integran la familia, eso equivale a un número entero. O por ejemplo, el número de hermanos de algún estudiante. En ocasiones, la edad, dependiendo del estudio, la edad se puede tomar como una variable cuantitativa discreta si lo que queremos es determinar los años cumplidos. En otras ocasiones se puede tomar como una variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua hace referencia a números que llevan decimales, como por ejemplo el peso de una persona. Está medida en kilogramos, pero no es un valor exacto. Puede ser, un ejemplo, 45.8 kilogramos. Entonces las variables continuas siempre me van a representar cantidades con números decimales. Toda esta información, esta clasificación de la información se puede representar a partir de tablas de frecuencia. Estas tablas de frecuencia es una de las formas de organizar esta información para ir dando conclusiones. Otra forma son los gráficos. Existen diferentes tipos de gráficos que maneja la estadística descriptiva, como son diagramas circulares, que todos los conocemos, diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas lineales, diagramas de dispersión, diagrama de cajas, entre otros. Esta información también se puede clasificar a partir de medidas de tendencia central. De allí podemos sacar una serie de información. Dentro de las medidas tenemos medidas de tendencia central, que como son la moda, la mediana y la media. La moda es el dato que más se repite, la mediana es el dato que queda en el centro de los datos y la mediana es el promedio de estos datos. Existen también medidas de dispersión, como son el rango, la varianza, la covarianza, el coeficiente de variación, la desviación estándar. Y existen otro tipo de medidas que son medidas de posición, como son, por ejemplo, los cuartiles, los deciles y los percentiles, muy empleada actualmente en lo que son las pruebas saber en grado 11. El IFES trabaja mucho de estas medidas de posición. La otra rama de la estadística es la estadística inferencial, que consiste en un procedimiento estadístico utilizado para recolectar, organizar, describir, estimar, inferir y probar hipótesis acerca de una o más características poblacionales a partir de un subconjunto de esta denominada muestra. Es decir, de una población objeto de estudio tomamos una muestra y con esa muestra se hace todo un procedimiento estadístico y a partir de esos resultados podemos inferir acerca del comportamiento de una población.
Esta estadística se encarga de comprobar pruebas de hipótesis a partir de análisis de varianza, de intervalos de confianza, de pruebas de independencia, de inferencias probabilísticas basadas en la teoría de la probabilidad. Recordemos que la probabilidad es una rama de la estadística denominada matemática de azar, donde nosotros podemos analizar, por ejemplo, la probabilidad de al lanzar un dado, qué probabilidad existe de obtener un 3. Esto a grandes rasgos es lo que analiza y comprende la estadística dentro de sus conceptos básicos. Miremos algunos ejemplos donde se aplique la estadística. Aquí pues nosotros encontramos conceptos básicos a partir de un ejemplo de aplicación, el cual dice: la Universidad Nacional desea establecer cuántos estudiantes hacen uso de la biblioteca. El coordinador zonal de biblioteca es designado para este trabajo y decide hacer la investigación el día 14 de mayo del 2016. Bien, miremos algunas de las características a partir de este ejemplo. En esta investigación se considera que el total de estudiantes que hacen uso de la biblioteca es la población de estudio. Es decir, nuestro objeto de estudio son los estudiantes que asisten a la biblioteca. Para poder identificar cuál es la ubicación temporal, la hemos designado como el 14 de mayo del presente año. La universidad, o sea, el sitio como tal, identifica la ubicación espacial en este ejemplo de investigación. Como el coordinador zonal de biblioteca no puede revisar todo el día quienes acceden a la biblioteca, decide entonces establecer periodos de tiempo para realizar el conteo. Entonces lo que se está haciendo aquí es tomar una pequeña muestra de la población. ¿Cuál es la población? El grupo de estudiantes que ingresan a la biblioteca este día. El coordinador lo que está haciendo es tomar una muestra, o sea, pequeños grupos de estudiantes, para poder hacer así su estudio. Identificada la población y la muestra, se ubica la unidad estadística. En este caso, el objeto de medición es cada uno de los estudiantes seleccionados de la muestra. Y la variable será el número de estudiantes seleccionados de la muestra. Entonces, como estamos hablando de número de personas, número de estudiantes, definimos que esto es una variable cuantitativa porque es una cantidad discreta, porque es un número entero. Nosotros no podemos decir que asistieron 20,3 estudiantes, son números enteros. O asistieron 20 o asistieron 21 estudiantes. Por eso se denomina variable discreta. Después de esto, el coordinador selecciona los datos necesarios para el estudio. En este caso, pues estamos identificando el número de estudiantes. De allí también pueden surgir otro tipo de preguntas como determinar el sexo, si son hombres o mujeres los que más asisten, la edad, en qué edad de estudiantes asisten más a la biblioteca y por qué razón pueden asistir a la biblioteca. Es un ejemplo de aplicación para determinar dónde podemos identificar cada uno de estos conceptos. Veamos un ejemplo más detallado para definir variables cuantitativas, variables cuantitativas discretas y continuas. Entonces, un ejemplo es la velocidad de un automóvil medida en kilómetros por hora. Esto es una variable. Definamos qué tipo de variable es, si es continua o es discreta. En este caso, la variable es una variable continua. Continua porque la velocidad no se mide en cantidades exactas. Yo puedo determinar la velocidad de un automóvil, por ejemplo, 15.8 kilómetros por hora. Cuando el dato lleva un número decimal, decimos que la variable es continua. Otro, el volumen de gasolina que se pierde por evaporación durante el llenado de un tanque de combustible. Estamos hablando de volumen. El volumen en este caso no es una cantidad exacta, es decir, lleva decimal, por tanto es una variable continua. El número de personas que utilizan el servicio de Transmilenio. Eso es una variable discreta, porque estamos hablando del número de personas, cantidades exactas.
es decir, números enteros. La medida de la cantidad de lluvia caída en una localidad en un mes. Cantidad de lluvia se mide en volumen. El volumen no es exacto, por tanto, se toma como un número decimal. Es una variable continua. Y finalmente, tenemos candidatos a la presidencia de la República. Igual son cantidades exactas, es una variable discreta. ¿Dónde podemos encontrar la aplicación de la estadística? Pues el gobierno aplica mucho la estadística a partir del DANE, donde podemos encontrar mortalidad en determinada región o el nacimiento de individuos, el crecimiento de la población, desempleo, diferentes aspectos que maneja el gobierno. En los negocios, en las ciencias sociales, en las ingenierías, en ciencias exactas como la física, en sistemas de control de calidad que utilizan las empresas, aplican bastante la estadística, en procesos de manufactura, en proyectos de investigación requiere del uso de la estadística. Y para nuestro ejemplo, también se aplica para la minería de datos. Bien, luego de haber analizado algunos conceptos básicos, vamos a mirar ahora alguna particularidad que es la construcción de tablas de frecuencia. Para analizar cómo se construye una tabla de frecuencia, vamos a mirar nosotros un ejemplo práctico. El ejemplo dice: un comerciante que tiene una heladería desea ampliar su negocio abriendo una nueva sucursal, para lo cual desea saber cuáles son los sabores que más consumen las personas. Para el estudio se les preguntó a 30 personas de diferentes edades cuál es el sabor favorito de helado, encontrando los siguientes resultados. Entonces tenemos arequipe, vainilla, mora, chocolate, fresa, arroz con pasas, etc. Entonces, antes de construir la tabla de frecuencias, analicemos cuál es la población. Para este ejemplo, la población es las personas que ingresan a la heladería. La muestra son 30 personas. Es una variable de tipo cualitativa porque es una cualidad lo que se les está preguntando. En este caso, el sabor favorito de helado. Bien, entonces vamos a hacer una construcción de la tabla de frecuencias. Para esto entonces nosotros tenemos aquí la clase o categoría, en este caso, lo que le preguntamos a las personas, que es el sabor de helado favorito: arequipe, fresa, mora, vainilla, chocolate, ron con pasas. Tenemos algo denominado la frecuencia absoluta, que es cuántas personas prefieren arequipe. En este caso tenemos que 5 personas prefieren fresa, 4 mora, 3 vainilla, 8 personas prefieren sabor de chocolate, 6 personas ron con pasas, para un total, al hacer la sumatoria aquí, de 30 personas, que es la muestra escogida. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en tomar cada uno de estos datos y dividirlo entre 30, como aparece aquí. Vamos a correrlo. Y tenemos la frecuencia relativa de cada uno de ellos. Al finalizar, si realizo la sumatoria, me tiene que dar 1. Esta frecuencia relativa nosotros también la podemos expresar como porcentaje. Recuerden que en estadística la gente prefiere los datos en porcentajes porque reflejan mayor información. Entonces, 0,13 me representa el 13%, 0,17 el 17% y así sucesivamente, cada uno de estos valores. Ya de esta tabla yo puedo empezar a sacar conclusiones. Una de las conclusiones, aquí yo analizo cuál es el porcentaje de personas que prefieren chocolate, que es el sabor
que más prefieren las personas. En un 27% de las personas prefieren el sabor a chocolate. El que menos tenemos acá, el sabor a vainilla. Vamos a tomarlo con otro color. Entonces vainilla es el sabor que menos rota, que menos prefieren las personas, con un 10%. Entonces de aquí yo ya puedo empezar a sacar conclusiones. Existen tablas de frecuencia para este tipo de variables. Esto se denomina datos no agrupados. Son variables sencillas donde podemos elaborar una tabla de este tipo, una tabla elemental. Con estos datos, son los que tengo aquí, estoy tomando la clase, el tipo de sabor y el porcentaje, yo puedo construir un diagrama de barras. Entonces, el diagrama de barras que podemos construir aquí es el siguiente, donde tenemos cada uno de los sabores con los porcentajes. Podemos incluirle aquí los valores. Y aquí obtenemos cada uno de los porcentajes obtenidos, teniendo el de mayor porcentaje, que es el chocolate, con un 27%, el de menor es el de vainilla con un 10%, el segundo sabor preferido por la gente es el de ron con pasas con un 20%, y con esta información los propietarios pueden tomar decisiones frente a cómo ofrecer su producto. Es un ejemplo práctico y sencillo de cómo elaborar una tabla de frecuencias y un primer gráfico denominado diagrama de barras. Bien, sigamos nosotros con otro ejemplo sencillo. Este ejemplo nos dice, en un centro comercial se consultó la edad a todas las personas que entraban entre las 12 y 12:30 del día. Los resultados obtenidos son los siguientes. Los encontramos aquí en esta tabla. La tabla de las edades. Y tenemos aquí una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias es un poco más compleja, más elaborada, con otros factores que vamos a explicar a continuación. Encontramos aquí cada una de las edades, pero como son bastantes edades, entonces lo que hacemos nosotros es clasificar estas edades por medio de un intervalo. Y la frecuencia absoluta es el número de personas que están en ese intervalo. Entonces, personas que ingresen al centro comercial entre 1 y 10 años, tenemos 7 personas. Entre los 11 y los 20 años, 6 personas. Entre los 21 y los 30 años, 8 personas, y así sucesivamente, para un total de 42 personas, que es la muestra que hemos tomado en este caso. Tenemos ahora otra columna denominada frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como estos son datos ya agrupados, porque los he agrupado en diferentes intervalos, entonces he tomado aquí este dato, 7, la frecuencia absoluta, y al siguiente dato le sumo el que sigue, o sea, va acumulando. 7 más 6, 13, 13 más 8, 21, 21 más 6, 27, y así sucesivamente. Y aquí yo ya puedo obtener una conclusión. ¿Qué conclusión puedo obtener? Por ejemplo, que 27 personas de las 42 que asistieron tienen una edad inferior a 40 años. Entonces aquí yo ya estoy haciendo un análisis estadístico del grupo de personas que ingresan en este horario. Luego sigue la frecuencia relativa, que es igual a lo explicado anteriormente. 7 dividido entre 42, obtengo aquí este valor, que también lo puedo representar como el 17%, el 14%, el 19%, y así sucesivamente. El dato más representativo es el 19%, es decir, que yo puedo concluir que el 19% de las personas son personas que tienen entre los 21 y los 30 años. Y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada también tiene que ver con los porcentajes. Por ejemplo, este 0.76
este 0.76 hace referencia a que el 76% de las personas son menores de 50 años. Su complemento, es decir, el 24% en este caso, son personas mayores a 50 años. Este tipo de información le puede indicar a los comerciantes para ofrecer ofertas dependiendo la edad de las personas que ingresan a determinada hora. Esto también se puede manejar desde la minería de datos. Aquí tenemos ya un ejemplo de una empresa donde se registran las ventas, el departamento de ventas donde me registra el pago de contado de crédito representado en esta tabla y cómo se representa también esta información en diagramas de barras. Pago de contado, pago de crédito. Son ejemplos que nos ilustran la importancia de la estadística, sobre todo en el mundo empresarial. Bien, ahora miremos algunas clases de gráficos. Para variables cuantitativas tenemos los siguientes tipos de gráficos. Recordemos que las variables cuantitativas me representan variables donde están determinadas por números. Los histogramas, polígono de frecuencias acumuladas, etc. Entonces tenemos aquí el histograma. El histograma son también barras un poco más anchas, pero son barras que van pegadas, porque aquí lo que se está representando en esta información son intervalos, como lo mostrábamos en el ejemplo anterior. Entonces, a diferencia de las barras, estas van unidas. El polígono de frecuencias se construye a partir de un histograma. Lo que hacemos es tomar los puntos medios de cada barra y después unirlo con líneas. Y estamos construyendo el polígono de frecuencias. Las barras se pueden utilizar para variables cuantitativas y variables cualitativas, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces observen que aquí las barras están separadas, aquí también están separadas, entonces esto hace diferenciar un diagrama de barras a un histograma. Curvas, muy utilizadas en economía, y diagramas circulares o diagramas de torta, también conocidos. Se utiliza sobre todo para representar porcentajes de variables cualitativas. Con respecto a la minería de datos, pues aquí tenemos que el objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información, como lo hace la estadística, de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para el uso posterior en la toma de decisiones de los clientes o los empresarios. En este corto esquema tenemos que los datos son obtenidos de las empresas, se les aplica todo un proceso estadístico que hoy en día conocemos como minería de datos. Todo este proceso me va a arrojar un conocimiento que va dirigido al cliente, también apoyado desde la informática, y este conocimiento me va a generar para el cliente la detección de uso fraudulento de tarjetas de crédito, también la evaluación de campañas publicitarias, de la segmentación de clientes o de fuga de clientes. Con esta información que me arrojó la minería de datos a partir de la estadística y de la informática, el cliente tomará las decisiones. Con esto concluimos esta primera parte del curso de estadística, un acercamiento a los conceptos básicos, cómo se aplica, algo
elemental para poder comprender cómo funciona la estadística aplicada a la minería de datos. Muchísimas gracias.